Buenos días, maestra y compañeros. Yo soy Mildred Elena Cano Portillo del grupo de segundo A. Mi equipo y yo les hablaremos sobre las lenguas indígenas. Hablaré sobre la lengua maya. Se conoce como lengua maya o yucateca a la lengua autóctona de la península de Yucatán, la cual se habla principalmente en los estados mexicanos peninsulares de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Pertenece al cuerpo sobreviviente de las lenguas mayenses habladas en Belice, Guatemala y el sureste de México, la principal familia lingüística mesoamericana. Es la segunda lengua indígena con mayor cantidad de hablantes en México. Hoy en día es hablada por más de 800,000 personas en territorio nacional, junto a 5,000 de Belice y otras 700 en Guatemala. Las lenguas mayas son descendientes de un idioma proto-mayo que data de hace 5,000 años aproximadamente. Surgió en el área mesoamericana y se diversificó rápidamente en un conjunto de lenguas mayenses, una familia de idiomas que exhiben enormes similitudes. La escritura fue común durante la etapa clásica de la escritura maya, y muchos de sus códices en papel de corteza han sobrevivido hasta nuestros días, junto a la rica literatura maya colonial de los siglos XVI, XVII y XVIII. Constituyen documentos importantes para la comprensión de la Mesoamérica previa a la llegada de los españoles. Gracias a ello, la familia de lenguas mayas es una de las más documentadas y conocidas de toda América. La lengua maya es una lengua sintética y orativa, que tiene como base mortemas monosilábicos. Aunque economiza vocales, no llega a producir largas ristras consonánticas ni agrupamientos vocálicos. No existen artículos, ni género, ni modo infinitivo. Hablaré sobre la lengua zapoteca. La familia zapoteca es una de las familias más grandes del tronco otomangue en el número de habitantes, con más de 770 hablantes actuales. También tiene más variantes locales que cualquier otra familia en el tronco otomangue, excepto tal vez por la familia mixteca. Las lenguas zapotecas se hablan en el estado de Oaxaca, principalmente en los valles centrales, hacia la costa pacífica en el sur, hacia el istmo de Tehuantepec en el sureste y por la sierra de Juárez en el norte. Igual que otras lenguas del tronco otomangue, el orden normal de las palabras en las lenguas zapotecas es verbo, sujeto y objeto. Casi todas las lenguas zapotecas son lenguas tonales, es decir, el tono en el que se pronuncia una palabra es de tanta importancia que al cambiarlo también puede cambiar el significado de la palabra a otro completamente distinto. Sin embargo, los tonos no se marcan en las ortografías prácticas, o sea, en alfabetos, por lo que los tonos correctos de una palabra pueden determinarse por el contexto de lo que estén hablando. Hola, buenos días. Mi nombre es Ingrid Karen Castillo Rocha de segundo A. El día de hoy les voy a hablar sobre los Aitales son el grupo étnico más grande de una región montañosa en Chiapas, México. Se llaman a sí mismos Winik Atae, que significan hombres trabajadores. Conservan una lengua de grupo lingüístico de maya occidental. Es predominado en Chiapas. Las más comunes son Celtal y Tzotzil. Se hablan el Banzirqueop. Viven en comunidades dentro de algunos municipios bajo el sistema mexicano. Las mujeres utilizan una vestimenta tradicional que serían los huipiles y blusas negras. Los hombres no utilizan ninguna ropa tradicional, utilizan medicina tradicional o chamanismo. La mayoría vive de la agricultura y artesanías textiles. Adoptaron costumbres cristianas sin perder sus orígenes. Celebran en honor santo patrones de cada comunidad. Cada año se organizan para celebrar a los santos patrones de cada comunidad. Eligen a los rezadores o taticnay, que serían los alcaldes, mayordomos, alfares. Ellos son las personas que se encargan de organizar, de preparar los rituales específicos. Les voy a hablar un poco de lo que es de Totonaca. Totonaca en el idioma náhuatl es hombre de tierra caliente. Es un pueblo originario mesoamericano que habita principalmente en el estado de Veracruz, en el norte de Puebla y en la región de la costa. Su economía era agrícola y comercial. Los habitantes de esta lengua llaman Tutunacú
que significa tres corazones. Sus variantes son Totonaco del sureste, Totonaco central del norte, Totonaco del cerro, Totonaco central alto, Totonaco de la costa. Su religión era politeísta. Uno de sus centros ceremoniales era el Tajín. Las mujeres totonacas son las encargadas en la fabricación de la ropa, son expertas en tejidos y bordados. Cuando una pareja se casa, debe vivir cerca de los suegros. La familia debe pagar la dote a la familia de la novia. Las mujeres casadas usan el cabello recogido y las solteras el pelo suelto. Una tradición que continúa es el Día de los Muertos y la danza de los voladores. Muchas gracias por su atención. Esto fue todo de mi parte. Hola, mi nombre es Ana Yasmín Rodríguez Salinas, vengo del grupo segundo A. El tema de mi exposición es lenguas indígenas y voy a hablar de dos en específico, el náhuatl y cual. Empezamos con el náhuatl. El náhuatl es una lengua nativa que se habla en México y cuenta con el mayor número de habitantes en este país. La mayoría de ellos son bilingües junto al español. La agrupación lingüística náhuatl pertenece a la familia Yutonahua. Es la agrupación más hablada en México, con 1 millón de habitantes registrados hasta el 2010. El náhuatl se habla en 15 de las 31 entidades federativas de la República Mexicana, tales como Puebla, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Oaxaca, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Tabasco, Tlaxcala, Estado de México y Distrito Federal. Esta lengua existe desde el siglo V. Esta cultura ha tenido un gran impacto en la cultura mexicana. Alimentos tan conocidos como el chocolate, las tortillas y los tacos fueron producidos y consumidos por los náhuatl mucho antes de que Colón descubriera América. El idioma náhuatl y sus conocimientos culturales sobre las plantas, los animales, las montañas, los ríos y el universo se han conservado por medio de la transmisión oral de mayores a pequeños. Utilizan hierbas y plantas medicinales para tratar los síntomas de las enfermedades, para realizar masajes y para la asistencia en los partos, todo esto acompañado de rituales de curación que realizan los chamanes. El cual es una lengua que pertenece a la familia Cochimiyumana. Es una lengua en muy alto riesgo de desaparición. Se habla en Ensenada y Baja California. Este idioma forma parte de las 68 lenguas originarias de México. Sus poblaciones eran conocidas por proteger pinturas rupestres más antiguas del continente. Actualmente el cual ya no figura en los listados de la Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas o de la UNESCO. Luego de que en el censo del 2010 la lengua se considerara prácticamente extinta por la longevidad de sus dos últimas habitantes, a quienes se les catalogó como parlantes del paipai, un dialecto que, si bien guarda una gran similitud lingüística con el cual, corresponde a un grupo humano diferente. Esto vendría siendo todo. Gracias por su atención. Enlistados de la Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas o de la UNESCO. Luego de que en el censo del 2010 la lengua se considerara prácticamente extinta por la longevidad de sus dos últimas habitantes, a quienes se les catalogó como parlantes del paipai,
un dialecto que, si bien guarda una gran similitud lingüística con el cual, corresponde a un grupo humano diferente. Esto vendría siendo todo. Gracias por su atención. Buenos días, maestra y compañeros. Mi nombre es Alexa Paola Castillo Rocha del grupo segundo A. Les voy a hablar de la lengua mazateca. Los mazatecas están ubicados en el norte de Oaxaca. Están divididos en 3 zonas: mazatecas altas, media y baja. Su nombre se deriva del náhuatl Mazotleal, que significa gente del venado, por el respeto que le tienen hacia el animal. Se autodenominan Hashuta Enima, que significa gente humilde que trabaja en el monte. También el núcleo de la organización social es la familia. Sus características más importantes son un idioma que pertenece al grupo lingüístico Oltamangüe de la familia Poponca, que en la actualidad tiene más de 16 dialectos: mazateco en Axien, mazateco en Igotore, mazateco en Staxobo, mazateco neagutsigansni, mazateco en Arixinatanguifi, mazateco en Ixo, mazateco en Adel Centro, mazateco en Araxinandanandia, mazateco Andure, mazateco en Adeteoclatat, mazateco en de la presa de Alto, mazateco en de Leoste, mazateco en Sotototal en Soco, mazateco en Doya, mazateco en Axisanoso y mazateco Anxabú. Su principal actividad económica son la pesca y la agricultura, como la caña de azúcar y café. Su religión es católica y sus creencias ancestrales conservan el culto a los espíritus que llaman dueños de los cerros, ríos y cuevas. También existen brujos para curar, por ejemplo, el mal de ojo, el espanto, mal aire y la pérdida del alma. Su vestimenta de la mujer consta de una blusa sin mangas, ancha, que llega hasta la rodilla, llamada huipil, con encajes, flores y aves bordados que representan a la flora y fauna. El hombre es el calzón y la camisa de manta con el sombrero de palma. Ahora les hablaré de la lengua purépecha. Es una cultura con una identidad sólida. Fueron el único pueblo que no pudo ser dominado por los aztecas. Su capital fue Tzitzuntzan, significa lugar de colibríes, y sus pirámides se caracterizan por ser escalonadas y en formas de T. Los purépechas, llamados tradicionalmente como tarascos, son un pueblo indígena que habitó la región oeste del estado mexicano de Michoacán, principalmente en el área de las ciudades de Uruapan y Pátzcuaro. El idioma purépecha tarasco o michoacano es una lengua aislada. Es cuando una lengua no tiene parecido con otra. Se habla en el estado de Michoacán, cerca del lago de Pátzcuaro y del volcán Paricutín. Se sienten orgullosos de continuar hablando su variante nativa. Varios periódicos publican secciones en esta lengua. Los purépechas tienen su propia bandera, que tienen cuadros de color rosa, azul, verde y amarillo, con un puño apretado y flechas en el centro. Esto representa la unidad de la región. Su gobierno era monárquico y teocrático. Tradicionalmente, el atole de maíz se obsequia en el bautizo y la fiesta de boda. En la maceta purépecha, en la milpa, la mujer trabaja del lado de marido junto con los hijos y los nietos. La economía estaba basada en la caza, especialmente de las tortugas. Luego la agricultura. Se desarrollaron en el área de trabajo de la madera, metales y de tejidos. Los purépechas veneraban diversas deidades, principalmente a Curicaberi, que según su mitología era la madre de todos los dioses. Les hablaré de los mixtecas.
Fueron parte de la civilización mesoamericana en el sur de México, compartieron varios rasgos culturales con sus vecinos zapotecas, como el idioma y las técnicas para trabajar los metales. Se autodenominaron el pueblo de las nubes. Fueron reconocidos por su gran desarrollo militar. Su principal fuente de riqueza era la agricultura. Se dedicaron a la ganadería, desarrollaron la habilidad para trabajar el oro, lo consideraban el excremento de los dioses. Se distinguieron por el arte rupestre y por sus artesanías. Su escritura era basada en los símbolos e imágenes con las que registraron varios acontecimientos históricos. Los manuscritos realizados sobre la piel de venado o cortezas de árbol se les nombraba códices. Los más reconocidos son el Códice Baudelaire, el Códice Xochitl-Nutla, el Códice Vindobonensis mexicanos. Se curaban mediante plantas y practicaban la brujería o chamanismo. Su religión era politeísta. Construyeron templos en cuevas o cumbres. Sus ofrendas eran sacrificios de animales o de sangre como orejas o lenguas. El juego de pelota significaba la eterna lucha entre poderes. El campo de juego representa el cielo y la pelota el sol. Bueno, de nuestra parte es todo. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.